Grabando. Ya está grabando. Ya, a ver. Bueno, vamos a empezar con la partecita de lógica matemática. ¿Ya? Entonces, para eso lo que primero necesitamos es conocer qué es una proposición. ¿Qué es una proposición? Es un enunciado que tiene un valor de verdad. ¿Qué significa que tenga valor de verdad? Que sea verdadera o sea falsa. Si es que el enunciado no tiene valor de verdad, es decir, yo no puedo definir si es verdadero o es falso, no es proposición. ¿Ya? Por ejemplo, digamos yo que pongo digamos 3 más 7 igual a 11, supongamos. ¿Ya? Esto de aquí será una proposición. Podemos definir su verdad o su falsedad. Sí, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si yo le pongo 3 más 7 es 10, ¿no es cierto? Cosa que esta expresión que yo tengo, ¿qué viene a ser? Viene a ser falsa, ¿ya? Entonces, como ya tiene valor de verdad, ya, como sí tiene valor de verdad, ese enunciado sí es una proposición, ¿ya? Entonces, esto sí es una proposición. ¿Ya? Listo. Ahora, por ejemplo, si yo les pongo un hola, yo podré definir a eso como una proposición. Este hola yo puedo decir que es verdadero o es falso. No, no es cierto, porque es una expresión que es ambigua. No se puede definir si eso es verdadero o es falso. Entonces, como no se define su valor de verdad, entonces esto simplemente es un enunciado. ¿Sí? Listo. Ahora si pongo, por ejemplo, pongamos Ecuador es un país. Ya. Vamos a poner esto. Ecuador es un país. ¿Ya? Si yo digo Ecuador es un país, ¿eso es verdadero? Sí, ¿no es cierto? Sí es verdadero. Y como sí tiene valor de verdad, es una proposición. Entonces aquí le pongo esto es verdadero y por consiguiente, como tiene valor de verdad, es proposición. Listo. Entonces eso es, necesitamos nosotros saber que una proposición va a ser un enunciado que tenga un valor de verdad, sea esto verdadero o sea falso. La notación de las proposiciones van a venir dadas con minúscula P, Q, R, S, T. Vamos a ponerles acá estas dos proposiciones. Esta sí era proposición, vamos a tenerle como P. Esta otra también era proposición, esto es Q. Esa es la notación. Si yo tengo más proposiciones, le voy colocando R, S, T, V. ¿Sí? Ya. Estas proposiciones que nosotros les hemos colocado son proposiciones simples. ¿Sí? Ahora vamos a ver, una proposición compuesta es la unión de dos proposiciones simples por medio de un conector lógico. En forma gramatical, yo voy a unir a estas dos que puse como ejemplo. Puedo decir 3 más 7 igual a 11 y voy a poner Ecuador es un país. ¿Ya? ¿Qué está pasando aquí? Gramaticalmente yo estoy uniendo dos proposiciones por medio de un conector lógico. ¿Sí? Entonces, al momento que yo ya hago eso, eso ya es una proposición compuesta. ¿Sí? Listo. Entonces nosotros vamos a colocarle Negro. bien. Entonces nosotros vamos a tener, nosotros teníamos aquí ya con nomenclatura o con notación, esta proposición la definimos como P, ¿no es cierto? ¿Ya? Listo, la otra proposición la teníamos definida como Q. ¿Ya? Este conector lógico ya le vamos a conocer luego. ¿Ya? La representación de ese I viene a ser de esta manera. ¿Sí? Entonces miren, primero son conceptos lo que vamos a hacer para ya luego entrar a lo que son ejercicios. ¿Ya? Entonces miren, ya tenemos concepto de proposición, concepto de una proposición simple, concepto de una proposición compuesta, lo que es un valor de verdad, que sea verdadero o sea falso. Entonces hasta ahí sí está claro todo. Ya. Listo. Luego de esto ya vamos a ver ahorita una tablita de conectores para conocer a los conectores lógicos. ¿Sí? ¿Le borro nomás? ¿Borro? ¿O si quieren copiar? Ya, cópienle, ¿ya?
Listo. Como digo, es mejor que vayan anotando esas pequeñas cositas porque la mente es frágil. ¿Sí? Listo. ¿Ya? A ver, vamos a empezar con lo que son conectores lógicos, ¿ya? Entonces vamos a tener nosotros el nombre, sería el nombre, bueno, mejor dicho, no pongamos el nombre, el conector, vamos a poner conector, vamos a colocar el símbolo, la notación y el significado. ¿Ya? Ya. Entonces vamos a empezar. El primer conector que nosotros vamos a conocer, que en sí no es un conector, vamos a tener esa la negación. Esa negación va a estar representada, puede ser de esta manera o de esta manera, y simplemente le colocamos delante de la proposición. Como dice su palabra, niega, o lo que hace es cambiar el valor de verdad. Es decir, que si la proposición era verdadera, ahora va a ser falsa. Y si la proposición era falsa, ahora va a ser verdadera, con la negación. Por eso acá el significado es no, pero, o una negación de la proposición. ¿Sí? No es un conector ese, porque no está uniendo dos proposiciones. ¿Sí? Ahora vamos con el otro. Vamos a empezar con la conjunción. La conjunción que tiene esta simbología, este sí es un conector lógico. Conecta dos proposiciones y significa P y Q. Ahí está el ni que nosotros lo estábamos viendo, que conecta dos proposiciones. Esa es la conjunción. Vamos a ver la otra que conocemos, es la disyunción. Inclusiva. ¿Ya? La disyunción inclusiva, vamos a tener, tiene esta representación. Igual conecta dos proposiciones simples y significa P o Q. ¿Sí? Luego vamos a ir al condicional. Vamos a ir al condicional. Voy a tener una flechita. Y significa si P, entonces Q. ¿Sí?
entonces Q. El otro que conocemos va a ser el bicondicional. Igual conector lógico. Este significa si P, solo si Q. ¿Sí? De ahí tenemos la disyunción exclusiva que reconocemos de esta manera, o también es un triángulo. Entonces puede haber las dos representaciones, ¿no? PQ. Entonces este es o P o Q. Miren, ¿qué significa eso? Exclusiva es de como viene la palabra excluir. ¿Qué significa? Que aquí o puede suceder la una o puede suceder la otra. ¿Ya? La disyunción exclusiva. Tenemos por último disyunción exclusiva. Si es que tiene Ya, listo. Y tenemos la conjunción negativa. Es una flechita hacia abajo y significa ni P ni Q. ¿Sí? Esos son todos los conectores lógicos con los que se va a trabajar en lógica proposicional. Ya vamos a analizar lo que es las tablas de verdad de eso. Entonces, más que todo, lo que necesito es que le vayan reconociendo a los conectores, ¿sí? Que vayan conociendo al I, bueno, sí, al I, al O, al CIEN, al condicional, el bicondicional. Bueno, casi esto no se utiliza mucho, pero bueno, igual están incluidos ahí. ¿Sí? Ya, deben copiándole ya para hacerle lo que son las tablas de verdad. Entonces vamos a ir con las tablas de verdad. Primeramente, para nosotros saber hacer una tabla de verdad, vamos a necesitar esta formulita de aquí, que es un 2 a la n. Esto es para saber con cuántos valores de verdad vamos a trabajar, donde n viene a ser el número de proposiciones con las cuales voy a trabajar. Proposiciones, ¿ya? Entonces vamos a ver, si es que yo, por ejemplo, trabajo con una proposición, ¿qué tendríamos aquí? 2, n valdría 1, ¿no es cierto? Le reemplazo, ¿con cuántos valores de verdad voy a trabajar? Solamente con 2, ¿sí? Este representa el número de valores de verdad, ¿ya? Vamos, si trabajo con dos proposiciones, entonces n, ¿cuánto va a valer?
2, ¿no es cierto? Entonces, ¿con cuántos valores de verdad vamos a trabajar? Con 4. Y así vamos sucesivamente. Si serían 3 proposiciones, ¿con cuántos valores de verdad voy a trabajar? 2. 2 elevado al cubo. ¿Cuánto es de un cubo? Un 2 al cubo. 2 por 2 por 2. 2 por 2 por 2. 8, ¿no es cierto? Ya, es no. ¿Ya? Entonces, listo. Entonces, voy a trabajar con 8 valores de verdad. Y así vamos a ir sucesivamente. ¿Ya? Vamos a hacer una tablita de verdad para 2 proposiciones, que va a ser la que sea suficiente, ¿ya? Y ya vamos a ver cómo las vamos a utilizar. ¿Ya? Entonces, miren, voy a trabajar con 2 proposiciones que van a ser P y Q. ¿Sí? Listo. Ahora sí. Mira, vemos que esperamos que me avance ya. Ya, verán. Si yo decía que trabajo con 2 proposiciones que vienen a ser P y Q, ¿con cuántos valores de verdad voy a trabajar? Con 2. Con 2 proposiciones, pero ¿con cuántos valores de verdad? Con 4, ¿no es cierto? Recordemos que esta formulita me da el número de valores de verdad que trabajo. Número de valores de verdad. ¿Sí? Ya. Entonces miren, si yo sé que mi n es igual a 2, ¿con cuántos valores de verdad voy a trabajar? Con 4 valores de verdad. Ya, lo único que debemos tomar en cuenta es que de esos 4 valores de verdad, la mitad tienen que ser verdaderos y la mitad tienen que ser falsos. Es decir, aquí va verdadero, verdadero, falso y falso. La siguiente proposición va a tener lo mismo, a la mitad. Si aquí tenía 2 verdaderos, ahora simplemente va a tener 1. Un verdadero, un falso, un verdadero y un falso. Supongamos voy a hacer una para 3 proposiciones, para P, Q y R. Son 3 proposiciones. ¿Con cuántos valores de verdad trabajo? Con 8, ¿no es cierto? De los cuales la mitad van a ser verdaderos y la mitad van a ser falsos. Entonces tengo verdadero, vamos a ponerlo más unidito, después se me va a faltar el cerrón. Voy a tener verdadero, 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 4 y 4 falsos. ¿Sí? Ahora, el siguiente, la mitad. Si tenía ahora 4 verdaderos, ahora solamente tengo 2, ¿no es cierto? Intercalando. ¿Sí? Y por último, la final, que si ahora tenía 2, ahora solamente tengo 1. Intercalado. Verdadero, falso, verdadero y falso. ¿Sí? Entonces, miren, así vamos a ir construyendo. Si tuviéramos 4 proposiciones, sería 16 valores de verdad, ¿no es cierto? De los cuales la primera tendría 8 verdaderos, 8 falsos. La siguiente, 4 verdaderos, 4 falsos. La siguiente, 2 verdaderos, 2 falsos. Y la última, un verdadero, un falso. ¿Sí? Listo. Entonces, esa es la manera de construir lo que son tablas de verdad. Ya saben, para 2, para 3. Ahora vamos a conocer las tablas de verdad para cada una de los conectores que estábamos viendo. Ya. Falta. Bueno, Macy, voy a borrar esta partecita de acá. ¿Ya? Y tenemos el ya. Listo. Entonces vamos a ver. ¿Este le borro nomás ya? Sí. Ya. A ver, vamos a ver nosotros con el que tenía para arriba, ¿qué era? ¿Qué significado tenía ese? Ese viene a ser una disyunción que significa un O, ¿no es cierto? Este es un I, este es un sí, entonces este es un sí, solo sí o un bicondicional. Este es un o P o Q y este viene a ser un ni. ¿Sí?
Verán, para el O, ¿qué necesitamos saber para el O? Para el O lo único que vamos a necesitar nosotros saber es que si yo tengo falso y falso a las dos proposiciones, va a ser falso. Todo lo demás, el orden en el que esté, todo es verdadero, ¿sí? Entonces, todo lo que nosotros, si nosotros la proposición le tenemos falso y falso, eso es falso nada más, ¿sí? Y todo lo demás es verdadero. ¿Qué vamos a necesitar del I? Del I vamos a necesitar conocer qué. Si yo tengo verdadero y verdadero, eso va a ser verdadero y lo demás es falso, ¿sí? ¿Qué vamos a conocer del condicional? Del condicional lo único que voy a necesitar saber es que si la primera proposición es verdadera y la segunda es falsa, va a ser falso y el resto es verdadero. ¿Ya? Del sí solo sí o del bicondicional lo que necesitamos conocer es si tienen los mismos valores de verdad es verdadero, o si los valores de verdad de las proposiciones son iguales es verdadero. Entonces miren, aquí verdadero y verdadero, como son iguales, eso va a ser verdadero. Acá también ocurre lo mismo, falso y falso, como son iguales, que decía yo, eso es verdadero. Si es que tienen las dos proposiciones el mismo o igual valor de verdad, son verdaderos. ¿Ya? Entonces todo lo demás viene a ser falso. Ya voy a subrayar estos dos hitos. El de acá es contrario a este. En cambio ese me dice, si tienen los mismos valores de verdad, son iguales, ahora van a ser falsos. ¿Sí? Y el resto es verdadero. ¿Ya? Y por último, el ni. Lo único que me dice el ni es que si yo tengo falso y falso, eso es verdadero y lo demás viene a ser falso. ¿Ya? Entonces, eso es lo único. No necesito yo aprenderme en las tablas de verdad, sino que lo que necesito es que tener estas pequeñas características o lo que tengo en círculos. Eso es lo que necesito saber de cada uno de los conectores lógicos. ¿Sí? Ya. Ahora sí, ya con esto vamos a empezar a lo que es realizar tablas de verdad. Y copiando. Listo. Vamos a hacer nosotros lo que se realizó prácticamente la segunda actividad, ¿ya? Porque verán, la primera actividad, si es que es referente al semestre anterior, la primera actividad consistió en realizar un crucigrama, ¿ya? Ahí les ponen un crucigrama y simplemente tienen que llenar el crucigrama, ¿sí? Pero para ese crucigrama va todo lo que les dije hasta ahorita, todo lo que son tablas de verdad, que es una proposición simple, una proposición compuesta, los conectores lógicos. Por ejemplo, una de las preguntas del crucigrama era, ¿cuál es el conector lógico que la primera proposición sea verdadera y la segunda sea falsa para que el resultado sea falso? ¿Cuál conector sería? Sí, entonces. El sí entonces del condicional, ¿no es cierto? Entonces ahí les decía, ahí les daban verticales, horizontales, ¿ya? Entonces ahí el crucigrama que les tocaba poner es el condicional, ¿sí?
Entonces, miren, esa parte de teoría que yo les di prácticamente les va a servir, si es, como digo, si llegan el mismo parámetro del semestre anterior, es un crucigrama que les mandaron a aprender, donde va todo la parte teórica de lógica, ¿sí? Ahorita ya vamos a pasar en sí a ver la segunda actividad que les mandaron el anterior semestre, donde la orden me dice, utilizando los operadores lógicos, elabore las siguientes tablas de verdad e indique si son tautologías. Ya vamos a ver cuándo es tautología, todo lo demás. Entonces vamos a ver nosotros, me dice, utilice tablas de verdad y verifique si me da una tautología. ¿Ya? Esta es la primer ejercicio. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer para ya hacer la tabla de verdad de esta proposición? Que es una proposición compuesta. Primeramente, reconocer cuántas proposiciones tenemos. ¿Cuántas proposiciones tenemos ahí? ¿Cuál más? ¿Seguro? Dos proposiciones nomás tenemos aquí. La P y Q. Acá simplemente tengo una negación de Q, ¿sí? Que no es una nueva proposición. ¿Ya? Entonces solamente tengo ¿cuántas proposiciones? Dos. Y como tengo dos proposiciones, ¿con cuántos valores de verdad voy a trabajar? Con 4, ¿no es cierto? Ya tenemos aquí para 4, para guiarnos. ¿Qué hacemos? Primero colocamos los valores de verdad de cada proposición. Verdadero, verdadero, falso, falso. La Q, verdadero, falso, verdadero, falso. No Q, ¿qué hacía la negación? La negación cambia el valor de verdad. Si la Q era verdadera, ahora va a ser falsa. Prácticamente es al revés, ¿no? Le cambia el valor de verdad a la negación. Y la P, como tenemos, es verdadera, verdadera, falsa y falsa. ¿Ya? Luego que ya tenemos realizado, ya colocado los valores de verdad, ahora sí, es como una supresión de signos de agrupación, ¿ya? Y vamos a empezar y aprender de que vamos a resolverle de adentro hacia afuera. ¿Cómo resolveríamos esto? Esto de aquí. Miren, ¿cómo sería? Como decía, vamos a suprimir signos, es como eso, los signos de agrupación. ¿Qué tendría que hacer yo? Resolver este paréntesis, ¿no es cierto? Resolver este otro paréntesis y al final esos resultados trabajarían con esto y ese sería el resultado final, ¿sí? Entonces vamos a ver acá. Vamos a ver aquí. Vean, tenemos al O. ¿Qué necesitábamos saber del O? Si tengo dos falsos es falso. Entonces, acá, falso y falso es falso. El resto es verdadero. ¿Sí? Acá tenemos un condicional. ¿Qué necesitábamos saber del condicional? Si tengo la primera verdadera, segundo es falso. Caso contrario, todo es verdadero. Entonces vamos a ver que esto está pasando acá, ¿no es cierto? Primera verdadero, segunda falso es falso. Todo lo demás viene a ser verdadero. Ya tengo el resultado de esta, ya tengo el resultado de esta. Ahora sí, nuevamente tengo un condicional. Primera verdadera, segunda falso es falso. Caso contrario, todo verdadero. Vamos a buscar. No está ocurriendo en ninguno, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿qué pasa? Todo viene a ser verdadero, ¿no es cierto? Porque no hay ninguno que cumpla para que sea falso. Este resultado que yo tengo aquí ya es el resultado de mi tabla de verdad. ¿Sí? Este resultado de la tabla de verdad vamos a reconocer, se le va a conocer como una tautología cuando todo me dé verdadero. Se le va a conocer como una contradicción. Esto. O falsedad también, que se le conoce dependiendo del libro, cuando todo sea falso. Y se le conoce como una contingencia o indeterminada también se le dice, cuando el resultado de mi tabla de verdad me da entre verdaderos y falsos mezclados. ¿Sí?
¿Sí quedó claro esto? Ya. Ya. Haciendo un recorderis. ¿Qué hacemos para construir tablas de verdad? Primero, reconocemos el número de proposiciones con las que estamos trabajando. Segundo, como ya sabemos el número de proposiciones, aplicamos la formulita 2 a la n y ya sabemos con cuántos valores de verdad vamos a trabajar. ¿Sí? Luego de que ya sabemos con cuántos valores de verdad vamos a trabajar, ¿qué hacemos? Colocamos los valores de verdad en cada proposición y posteriormente vamos reduciendo como signos de agrupación. ¿Sí? Ese es el orden en sí que tenemos para resolver. A ver, vamos a hacer otro más. ¿Ya? ¿Le borro? A ver. Y eso que les decía, ¿no? Tener grabado. A mí en el ejercicio me decía, realice la tabla de verdad y verifique si es una tautología. Entonces, este ejercicio que ya terminamos, sí es una tautología. ¿Sí? Entonces, vamos a ver ahora sí con otro ejercicio. A ver cómo les va. Ya. ¿Cuántos valores de verdad vamos a trabajar ahí? Con 2 proposiciones y con 4 valores de verdad. Ya, a ver, déjenme realizándolo, a ver qué tal les va.
a verle, ¿no? A ver, aquí igual tenemos que son 4 valores de verdad, donde tenemos verdadero, verdadero, falso y falso. El Q le tenemos verdadero, falso, ¿ya? El no P, que es una negación, va a ser falso, falso, verdadero y verdadero. El Q va a ser verdadero, falso, verdadero y falso. Nuevamente vemos aquí, ¿no? Ese ya sabemos que es el condicional, que es el de aquí, y tenemos que saber esto, ¿no? Si tiene verdadero y falso es falso, todo el resto es verdadero. Ahora tengo un O. El O sabemos que falso y falso me da falso. ¿Qué está pasando? Aquí no, falso y falso, falso Y todas son verdaderas. Eso, todas son verdaderas. Es una topología porque todas salen verdaderas. Eso. Porque me dice, tengo el bicondicional, tengo los mismos valores de verdadero, verdadero, verdadero y verdadero, verdadero, falso y falso, verdadero, verdadero y verdadero. Nuevamente se demuestra que eso es una tautología. ¿Sí? Ya, eso es para cuando tenemos dos valores de verdad. Vamos a hacer un hito para 3. A ver qué tal nos va. Y así vamos a ir nosotros, ahí sí como digo, podemos trabajar con número de proposiciones que necesitemos. ¿Sí? Ya. Vamos a ver esto acá. Listo. Y ahora sí, vamos con 3 proposiciones. Vamos a hacer, ¿ya? Voy a hacer esta proposición. Ya. ¿Cuántos valores de verdad vamos a tener ahí? Has dicho, ¿cuántas proposiciones tenemos primeramente? 3, ¿no es cierto? Sí. Tenemos a P, Q y R. Ya, haciéndola, digamos, el 2 al cubo me da 8. Es decir, voy a tener 8 valores de verdad. Vamos a tenerle aquí al ladito, ¿no? Para poderle visualizar de mejor manera, sabiendo que de esos 8 valores de verdad, la mitad tienen que ser verdaderos y la mitad tienen que ser falsos. La siguiente, verdadero, verdadero, falso, falso, 2, ¿no? Y por último, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso y verdadero, falso. Si están 8, ya. Listo, ¿no? Ahora sí, vamos acá a la construcción de la tabla de verdad. Vamos a ir colocando los valores de verdad. Entonces, miren, tengo aquí, vamos a tenerle verdadero, 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 falso, falso, falso y falso. Negación de R, ¿qué pasa? Sería Falso, va al revés, ¿no? Le niego, le cambio. Falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero y falso, verdadero. Q, ya sabemos que Q va a ser verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero, falso y falso. R, intercalado, ¿no? Verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero y falso. Q, nuevamente la Q, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero, falso y falso. Y la R, nuevamente intercalado, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso y verdadero, falso. ¿Sí? Hasta ahí. Ahora sí, ¿cómo iremos resolviendo? ¿Cómo se le irá resolviendo eso? De adentro hacia afuera. ¿Qué significa? Que tengo que primero resolver ¿qué? Este paréntesis, este otro paréntesis. ¿Ya? El orden es mejor tenerlo. Y aquí miren, como tengo los mismos conectores, miren, ¿cómo vamos a hacerlo? Porque primero antes de trabajarle tenemos que visualizar cómo va a ir la resolución. Entonces primero hago esto, tengo el resultado de estos dos, trabajo con este
este es el resultado de todo, esto no, aquí. Y esto se va a trabajar con este de acá. Ese viene a ser el resultado de todo el corchete, de este de aquí, ¿sí? Y de ahí ese resultado va a trabajar con el de acá, ¿sí? A ver, entonces vamos a empezar haciendo, como digo, entonces ya visualizamos la resolución, paréntesis, paréntesis, resultado y este resultado con este de acá y al final el de aquí con el de acá, ¿ya? A ver, vamos con el de aquí, con el condicional. ¿Qué necesitamos saber del condicional? Primera verdadero, acá tenemos primera verdadero, segunda falso es falso. Vamos a buscar eso. Primera verdadero, segunda falso, falso. ¿Dónde más está pasando? Aquí, ¿no es cierto? Y de ahí, en ninguno más. ¿Sí? Por lo tanto, todo lo demás es Verdadero. verdadero. Acá buscamos la misma característica, verdadero y falso. Aquí, verdadero y falso, falso. Acá también, verdadero y falso, falso. Todo lo demás es verdadero. ¿Ya? Listo. Ahora sí, que ya tengo el resultado de esto y de esto, trabajo los dos con este, ¿no es cierto? Sí. Vamos a Li. ¿Qué necesitamos saber de Li? Dos verdaderos es verdadero. Vamos a buscar esto. Vamos aquí, no me da. Aquí, verdadero y verdadero es verdadero. Acá también, verdadero y verdadero es verdadero. Los dos últimos también, ¿no? Verdadero y verdadero, verdadero. Y de ahí todo lo demás va a ser falso. ¿Sí? Listo. Ahora sí tengo este, vamos a ponerle otro señal. Tenemos este resultado y este trabajaría con el de acá. ¿Sí? Nuevamente tengo un i. ¿Qué tengo que buscar? Verdad. Dos verdaderos es verdadero. Este con este, este con este, este con este. Aquí no, aquí sí. Verdadero y verdadero. Verdadero. Y de ahí ninguno más, ¿no es cierto? Entonces todos son falsos. Esto es el resultado de todo el corchete. Y ahora este resultado trabaja con este. ¿Qué me dice el condicional? Si la primera es verdadera y la segunda es falsa, es falsa. Caso contrario, todo es verdadero. ¿Sí? Ahora busquemos eso. Aquí no puede pasar, ¿no es cierto? Aquí es donde podría pasar para que dé falso. Pero ¿qué está pasando? Es la primera verdadera y la segunda es verdadero, entonces no va a ser falso. Entonces, ¿qué significa ahí? Que todo es verdadero. ¿Sí? ¿Ya? Entonces viene a ser nuevamente una tautología. No estoy diciendo que, bueno, como nos tocaron los ejercicios, que todo me salga tautología, no es necesario que todo me salga tautología. Les puede salir la contradicción o la contingencia. ¿Sí? Entonces, miren, ¿qué necesitamos saber? Solo eso. ¿Sí? Ya. Entonces, así construimos para 3 proposiciones y así si tuviéramos más proposiciones. ¿Sí? Claro. Y ahí seguiremos copiándole. Y vamos a ver un poquito de formalización para terminar.
Ahí sí viéndole, ¿cuántas proposiciones tenemos? Tres, ¿no es cierto? Tenemos P, Q y R. ¿Ya? Y ahí sí trabajemos. Serían 8 valores de verdad con los cuales vamos a trabajar nosotros. ¿Corto o sigo? Sí, ¿qué? ¿Qué hora normal? ¿Qué haces de lunes a viernes? ¿En qué trabajas? Ah, qué chévere. ¿Ya estás practicando? ¿Tú eras de qué? Pero, ¿cuánta valentía de ustedes? Yo no tuviera tanta paciencia con ella. Y empiezas a llorar, ya creo que yo también me he sentado a llorar. No, no me convence. Están viendo. Digamos, esta misma pasar por la de TICS. Es que todos tienen el inicio. Las tareas son las que están ahí. Yo ya hice la clase de cálculo. Ya no tengo. Todavía me falta formalización. ¿Les falta qué? Formalización. Ah, ok. Chicos, ¿están diciendo tablas de materia? Está bien. Lo que la fuerza es que me acabo de poner pausa. ¿Entonces no podrías venir entre semana? No. ¿Tú qué haces entre semana? Trabajo, pero sí tengo full tiempo en la mañana. ¿En la tarde no? La tarde no, porque trabajo en un recorrido de niños. Ustedes ya están practicando, ¿eh? Qué chévere. Por ejemplo, yo en ese caso no podría, amigo. Ya se empiezan a llorar, capaz que les saco por la ventana. Yo mañana. En la mañana puedo yo. Lo que pasa es que tenemos con nosotros. Bueno, lo que pasa es que los horarios tenemos que cuadrar en función de las necesidades de las personas. Sería de ver con los otros chicos. Es que, por ejemplo, el grupo de entre semana que vino entre semana fueron como 18. Claro, y pues no vine en el grupo porque era la mañana y yo no podía. No sé En la qué cacho. tarde. En la tarde. En la Ah, sí, en la tarde. tarde, sí, en la tarde. Necesito que me están engañando. Así. Está bien. No, pues si no quieren ustedes los fines de semana.
igual sí Aquí lo importante es que les guste como de clase. Esa va a estar la profe como madre, y también es que mis guaguas, es que mis niños tengo que darles clase. Entonces, bueno, veamos qué mismo haces, o sea. En eso también se desea tomar el curso, yo me estoy adelantando ya sin que digan, sí, ya estoy para darles horario. Y está interrogándoles qué hacen eso. Interrogándoles qué hacen en su vida. No, yo sí. Que ahí tengo tiempo todos los días, pero en las mañanas. Sería a veces que, a ver, ¿qué tenemos que ver? Todos los días para las mañanas. Es que yo sí puedo dar clases de la mañana o de tarde. Ya creo que ya me voy. Estoy cansado. ¿Qué le salió? Ya. ¿Dónde sería? Voy a colocarle sería verdadero, 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 falso, 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 verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero, falso, falso. Y la negación sería falso, 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 verdadero, 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 verdadero. ¿Sí? Una negación de P. El R es verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero y falso. El Q vendría a ser lo mismo, dos verdaderos, dos falsos, dos verdaderos, dos falsos. Y el R verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso y verdadero, falso. ¿Ya? Entonces lo que necesitamos ahora son imitar, ¿no? Tenemos al I, que es verdadero y verdadero, verdadero. Y verdadero y verdadero, verdadero, verdadero y verdadero, verdadero. Y no está pasando en ninguno más. Ninguno más es falso. ¿Sí? Acá lo mismo, voy a buscar verdaderos porque es el mismo conector. Verdadero y verdadero, verdadero. Y acá también. ¿Sí? Lo demás es falso. ¿Ya? Acá igual lo mismo, verdadero y verdadero, verdadero. Y acá, ¿no? Lo demás es falso. ¿Ya? Y por último vamos a tomar en cuenta esto de aquí. ¿Ya? Vamos a irle resolviendo. Hay dos cosas. Como tiene el mismo conector, no hay diferenciación. ¿Sí? Puedes resolverle este con este, o este con este y luego con este. ¿Qué vamos a hacer? Mejor tengamos un orden, ¿ya? Vamos a hacerle de izquierda a derecha, ¿ya? Entonces vamos a revisar estos dos primeros. Tengo un O que me dice que lo van a ser dos falsos, es falso. Busquemos aquí. Falso y falso. Falso. ¿Lo demás? Falso y falso. Falso. Acá también falso y falso. Falso. Y acá también falso y falso. Falso, ¿no es cierto? Todo lo demás viene a ser verdadero. ¿Sí? Y ahora, este resultado trabajaría ¿con quién? Con el de acá, ¿no es cierto? Y ahí sí sería el resultado final. ¿Qué busco acá? ¿Estamos de acuerdo en esto de aquí? ¿Sí le salió eso? Sí, ya, vamos a ver. Esto de acá, lo mismo, ¿no? Es un O. ¿Qué tengo que buscar? Falso y falso, falso. Acá no, aquí. Falso y falso, falso. Acá también, falso y falso, falso. Aquí también, falso. Y acá también, falso. Todo lo demás me salió verdadero. Esta ya no es tautología, viene a ser una contingencia. ¿Sí? O indeterminación, porque el resultado me da entre verdaderos y falsos. ¿Sí? Ya. Ya. Vamos a terminar con un ejercicio.
ejercicio de lo que se refiere a formalización. ¿Qué es esto? Vamos a transformarle del lenguaje gramatical o normal que tenemos a un lenguaje proposicional, al de acá. ¿Sí? ¿Esto quedó alguna pregunta o sí quedó claro? Ya. Vamos a ver. Vamos a ayudarme copiando un enunciado. Dice, verán, si el ingeniero Silva, copiándole, ya, dice, si el ingeniero Silva se casa, coma, o bien no dicta un seminario en Colombia. Listo. Si el ingeniero Silva se casa, o bien no dicta un seminario en Colombia, o bien no dicta un seminario en Panamá. ¿Ya? Listo. Punto. Se acaba ahí. Dice, dicta un seminario en Colombia. Punto. Dicta un seminario en Panamá. Punto. Se desea saber si el ingeniero Silva no se casó. ¿Ya? Listo, verán. Como decía, primerito, verán, este es un lenguaje normal y le vamos a transformar a lo que nosotros estuvimos trabajando. ¿Ya? ¿Qué debemos hacer? Primero reconocer cuáles son las proposiciones. ¿Cuántas proposiciones tengo en mi enunciado? ¿Cuáles nomás? El seminario, ¿ya? Verán, ahí ayuda. Verán. Ingeniero Silva se casa. Dicta un seminario en Colombia. Dicta un seminario en Panamá. Alrededor de esas tres está el enunciado, ¿no es cierto? Ya, entonces nosotros eso es lo primerito que vamos a hacer, reconocer a las proposiciones y vamos a definirlas. La P va a ser el ingeniero Silva se casa. ¿Ya? La otra proposición va a ser dicta seminario en Colombia, ¿no es cierto? Vamos a poner en Colombia, ¿ya? La otra, la R, va a ser dicta seminario, pero en Panamá. ¿Ya? Eso es lo primerito que vamos a hacer para la formalización. Y ahora sí, vamos a ir leyendo y vamos a ver qué conectores lógicos van a unirse. ¿Ya? Verán, verán, si el ingeniero Silva se casa, me dice que va a ocurrir que o bien no dicta un seminario en Colombia, o bien no dicta un seminario en Panamá. Entonces, ¿qué vamos a ver nosotros? Vamos a tomar en cuenta qué conector irá ahí. Verán, si me dice, si el ingeniero se casa, o bien no hace lo uno, o bien no hace lo otro. Es una consecuencia. Cuando nosotros tenemos una consecuencia, vamos a tener al sí, entonces, sí, es una causal. ¿Ya? Entonces, miren, vamos a plantearle. Dice, si el ingeniero Silva se casa. Entonces, ingeniero Silva se casa, ¿cómo va a ir definido eso? P, ¿no es cierto? Ya, si él se casa, dice que entonces, o la consecuencia, ¿cuál va a ser? No dicta seminario en Colombia. Aquí nosotros, ¿qué estamos teniendo? Que dicta el seminario en Colombia. Si quiero decirle que no dicta, ¿cómo le colocaré? La negación, ¿no? No dicta un seminario en Colombia o
Ya sabemos de lo. No dicta un seminario en Panamá. Estoy mal aquí. Es la Q. No Q, ¿no es cierto? Sí. Y aquí sería negación de... ahí me confundí. ¿Ya? Entonces, bueno, entonces me dice, si el ingeniero Silva se casa, la consecuencia es que o no dicta un seminario en Colombia o no dicta un seminario en Panamá. Todo eso, ya viene un punto, ¿no es cierto? Todo eso es una sola proposición compuesta. ¿Ya? Siempre que nosotros tengamos un punto, vamos a tener al I como conector. ¿Sí? Entonces ahí ya viene un punto. ¿Qué conector va a ir ahí? El I. ¿Sí? ¿Qué me dice? Punto dicta un seminario en Colombia. Entonces, ¿cuál va a ir? La Q. La Q. Nuevamente, punto dice. Entonces va un I. Dicta un seminario en Panamá. Entonces, ¿ya? Dice que pasando todo eso, ¿qué queremos saber nosotros? Si el ingeniero Silva no se casó. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa eso? Que después de que pasó toda esta serie de sucesos, yo quiero ver si la consecuencia de que pase todo esto, que no se case. ¿Cómo le pongo que no se case? Negación. ¿Negación de qué? De P. ¿Sí? Entonces así vamos formalizándole nosotros. ¿Ya? Entonces miren, yo quiero saber que después de que pasó eso, quiero saber si el ingeniero no se casó. ¿Qué tendría que salir para nosotros concluir que no se casó el ingeniero Silva? Al momento de realizar la tabla de verdad. Eso, me tiene que salir una tautología. Si el resultado de toda esta tabla de verdad es verdadera toda, ¿qué significa? Que sí se casó. Cuidado, ¿cuál era la conclusión? Que no se casó. ¿Sí? Pero si es que le sale todo falso, ¿qué sería? Que sí se casó. ¿Sí? Ya, pero ¿qué pasa si le sale verdaderos y falsos? Estaba pensando que sí. Eso, no se puede, por eso se le conoce como indeterminada. No se puede, si es que este resultado me sale verdaderos o falsos, no se puede determinar si él se casó o no se casó. ¿Sí? Entonces vamos a de una vez, para terminar, a ver nosotros haciendo la tabla de verdad, sabiendo que son 3 proposiciones: verdadero, 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 falso, falso, falso y falso. Negación de Q, ¿cómo iría? Verdadero, verdadero. Cuidado, negación de Q es Falso, falso, falso. ya. Por eso es lo que a veces les recomiendo que le tengan al ladito a las proposiciones para que puedan tener mejor. Aquí dice negación de R. ¿Qué va a ir? Falso. Falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero y falso, verdadero. Q. Verdadero, verdadero, falso, falso. Verdadero, verdadero, falso, falso. La R intercalado, ¿no es cierto? Entre verdaderos y falsos. Y la negación de P. Falso. Que serían 4 falsos y 4 verdaderos. ¿Ya? Listo, ahora sí, ¿cómo iría la resolución? Tendría este paréntesis de aquí, ¿no es cierto? Entonces tengo al O, 2 falsos es falso. Aquí, verán, 2 falsos es falso. Falso y falso. Falso. Busquemos. Ya no pasa ninguno más, ¿o sí? Aquí. Aquí, falso y falso. 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 Y todos son Todo lo verdaderos. demás es verdadero. ¿Ya? Y de aquí trabajamos esto con el condicional, que el condicional primera verdadero, segunda falso es falso. Verdadero, falso, falso. Aquí no pasa, aquí no pasa, aquí no pasa y acá no va a pasar. Por lo tanto, todo lo demás es verdadero. Ya. Ahora sí, este es el resultado de todo esto. ¿Sí? Este resultado trabaja con con el I. 2 verdaderos es verdadero. Visualicemos. No, no, acá Y abajo también. y acá. Y nada
Y acá mismo ahora sería con este, ¿no es cierto? Verdaderos, aquí no, verdadero y verdadero, verdadero. Ya no hay ninguno más, todo lo demás es falso. ¿Ya? Y ahora, bueno, ponerle con con el de acá. ¿Qué necesito? Es un condicional. ¿Qué necesito del condicional? Si tengo verdadero y falso, es falso. Caso contrario, todo es verdadero. ¿Dónde podría pasar? Solo aquí, ¿no es cierto? Y no está pasando, por lo tanto, todo viene a ser verdadero. ¿Sí? Entonces, como me salió una tautología, ¿qué significa? ¿Se casa o no se casa? Sí. No se casa. Verán que la conclusión que yo quería... No se casa. ¿Por qué? Porque verán que la conclusión que yo quería verificar es que él no se casa. Y como sí me está saliendo verdadero, significa que él no se casó. ¿Sí? O sea, que sí dictó seminario en Colombia. Eso. Entonces, como él no se casó, ahí ya empiezan las preguntas. Entonces, como él no se casa, sí va a dictar el seminario en Colombia y va a dictar el seminario en Panamá. ¿Sí? Y hasta aquí llegamos en lo que es formalización. Eso es prácticamente, como decía, algo puede ser de la primera o de la segunda tarea. ¿Quién es que no se casó? ¿Ya? ¿Puedo parar ya? Ya, entonces hasta ahí terminamos. Gracias chicos, si están interesados en tomar la clase avisarán, nos contactan, thank yous.